fuimos testigos de un acontecimiento que, a primera vista, parecía solo un bonito fenómeno celeste, pero tras su espectacularidad exterior se ocultaba algo mucho más profundo y complejo. En la noche del 14 de marzo, el mundo se detuvo y dirigió la mirada hacia el cielo. La luna se tiñó de un intenso tono rojizo, creando una atmósfera de misterio y una tensión casi mística. La gente tomaba fotos, compartía sus impresiones y comentaba lo que había visto sin sospechar que en ese mismo instante se estaban produciendo procesos mucho menos visibles, pero mucho más significativos. Mientras la atención se centraba en el eclipse, en la sombra comenzó a actuar otro factor. Mercurio entró en movimiento retrógrado, y fue precisamente esto lo que se convirtió en el mecanismo oculto que desencadenó una cadena de consecuencias que solo se percibieron unos días después. A primera vista, esto puede parecer una coincidencia, pero si se analiza lo que está sucediendo más a fondo, resulta evidente. La sincronía de estos acontecimientos creó un efecto de distracción peculiar. El eclipse se convirtió en una brillante maniobra de distracción, mientras que Mercurio retrógrado comenzó a reestructurar imperceptiblemente la estructura energética de lo que sucedía a su alrededor. Y ahora, 3 días después, muchos han empezado a sentir las consecuencias. Un extraño cansancio sin motivo, una sensación de desequilibrio interno, coincidencias inusuales que parecen romper con el curso habitual de los acontecimientos. Algunos se despiertan con la sensación de que el descanso no les ha servido para recuperarse, como si la energía se esfumara en algún lugar durante la noche. Otros notan que en sus vidas empiezan a producirse extrañas coincidencias, encuentros inesperados, situaciones que se repiten, el regreso de personas del pasado. Todo esto no es casualidad. Mercurio retrógrado, en conjunción con el eclipse lunar, parece haber desplazado los límites habituales de la percepción de la realidad, haciendo que lo oculto sea más evidente y lo olvidado vuelva a ser relevante. La particularidad de este periodo es que no solo afecta a los acontecimientos actuales, sino que saca a la superficie lo que se gestó mucho antes. No se trata de semanas o meses, entran en juego procesos que comenzaron hace años. Todo lo que parecía concluido puede volver de forma inesperada, viejas relaciones, situaciones sin cerrar, asuntos sin resolver. Para algunos, esto se manifiesta en forma de suerte inesperada o de una oportunidad, como si el destino devolviera lo que se merecía desde hacía tiempo. Para otros, en forma de dificultades o consecuencias que no esperaban. Algunos pueden notar que las relaciones que parecían estables de repente comienzan a resquebrajarse. Otros descubren las intenciones ocultas de quienes les rodean, frialdad donde antes había cercanía, o una tensión que se había enmascarado durante mucho tiempo. A veces esto se manifiesta a nivel de estructuras más amplias, el trabajo, el sistema, el estilo de vida habitual. Surge una sensación interna, algo ya no se corresponde con lo que estás llegando a ser, y esta sensación no es un error de percepción. Al contrario, indica que la percepción se está volviendo más precisa. Mercurio retrógrado, en combinación con la energía del eclipse, actúa como una especie de catalizador de la verdad. No crea problemas, sino que los hace visibles. Muestra dónde se produce una fuga de energía, dónde hay ataduras que frenan el desarrollo, dónde se mantiene la fidelidad a lo que hace tiempo que perdió su relevancia. Ahí radica el punto clave. Cuando la verdad se hace evidente, surge la elección. Se puede seguir ignorando las señales y aferrarse a lo habitual, o bien aceptar lo que se ve y comenzar la liberación.
Este proceso puede no ser fácil porque exige honestidad con uno mismo, pero es precisamente en esa honestidad donde se esconde la posibilidad de una verdadera transformación. Si consideramos el eclipse no solo como un fenómeno astronómico, sino como un momento simbólico, podemos decir que se ha convertido en un punto de inflexión para ciertos procesos. Es como si se hubiera alcanzado un acuerdo tácito, no a nivel consciente, sino en las capas más profundas de la percepción. No se trata de un contrato literal, sino más bien de una metáfora de que los cambios se han vuelto irreversibles. Lo que comenzó en ese momento ya no se puede simplemente anular o ignorar. Es precisamente por eso que muchos sienten que algo ha cambiado, pero no pueden precisar exactamente qué. Esto puede manifestarse como una ligera inquietud, una sensación de incertidumbre o, por el contrario, una claridad repentina. Algunos notan que las conversaciones dan un giro inesperado, que las decisiones se toman más rápido de lo habitual y que los guiones habituales ya no funcionan. Todo esto apunta a una cosa: los procesos ya se han puesto en marcha, y cuanto más atento sea uno a lo que ocurre dentro y alrededor, más claro empezará a ver qué cambios concretos están teniendo lugar en su vida. Este periodo no se trata tanto de acontecimientos externos como de una actitud interior, de replanteamiento y de la disposición a seguir adelante ya sin las ilusiones y limitaciones anteriores. En definitiva, lo que está sucediendo no es una trampa ni una amenaza, sino una oportunidad para ver la verdad, liberarse de lo viejo y enderezar el camino de acuerdo con la persona en la que te estás convirtiendo. Y aunque este proceso pueda parecer inestable o incluso caótico, en su base yace el anhelo de equilibrio y plenitud. Todo lo que regresa ahora, regresa por una razón. Cada acontecimiento tiene su causa y su propósito. A veces todo empieza con una sensación apenas perceptible, como si algo se hubiera desplazado imperceptiblemente en la realidad cotidiana. Las conexiones que ayer mismo parecían claras y sólidas adquieren de repente un matiz diferente. Las relaciones se resquebran, las decisiones tomadas bajo el influjo de las emociones tienen consecuencias de las que ya no es posible escapar, y las puertas entreabiertas que se dejaron en su momento se abren de par en par de repente, sin dejar ninguna posibilidad de volver atrás. Muchos experimentan una extraña sensación, como si se hubieran despertado en otra versión de su vida, como si, de la noche a la mañana, una fuerza invisible hubiera cambiado los acentos, alterado el orden de los acontecimientos y los roles, y ahora la lógica anterior ya no funcionara. No se trata de un error ni de una casualidad, sino de parte de un proceso más complejo que ha comenzado a desarrollarse a un nivel más profundo de lo que parece a primera vista. Lo que se percibe como caos o pérdida de control en realidad obedece a ciertas leyes. Este periodo puede compararse con una especie de acuerdo tácito en el que la persona se ve envuelta independientemente de si es consciente de ello o no. Pero la esencia de este proceso no consiste en absoluto en tender una trampa o castigar. Al contrario, su verdadero objetivo es la transformación, aunque sea a través de experiencias difíciles. Todo depende de cómo se perciba lo que está sucediendo, como resistencia y crisis o como una oportunidad para pasar a un nuevo nivel de comprensión. Lo primero que es importante comprender: ahora prácticamente nada ocurre por casualidad. Cualquier acontecimiento, incluso el más inesperado, encierra un sentido y una dirección. Las situaciones que cambian repentinamente el rumbo de tu vida, las personas que aparecen de la nada o regresan del pasado, los planes que se desmoronan en el último momento,
Todo ello no son fallos caóticos, sino elementos de un proceso único. Es un movimiento que te empuja a reconsiderar tus decisiones, a abandonar los guiones obsoletos y a salir de lo habitual. La cuestión no es por qué ocurre esto, sino cómo reaccionar ante ello. La resistencia solo aumenta la tensión y crea la ilusión de que todo va en tu contra. La aceptación, en cambio, abre la posibilidad de ver el significado oculto y aprovechar lo que a primera vista parece un problema. Al fin y al cabo, incluso la ruina de los planes es a veces una protección contra errores más graves, y las pérdidas repentinas pueden liberar espacio para algo más significativo. Esto se manifiesta con especial claridad en el ámbito de las intenciones y las expectativas. Muchos han invertido energía, atención y esperanzas en determinados objetivos, esperando un resultado concreto, pero en lugar de lo deseado, llega lo contrario: dificultades, retrasos, dudas. Es fácil interpretarlo como una señal de rechazo o de fracaso, pero en realidad no se trata de la anulación de lo deseado, sino de un cambio en la secuencia. Primero se manifiesta todo lo que impide alcanzar la meta, todo lo que se esconde en el interior: miedos, inseguridad, viejas creencias. Esto puede resultar doloroso, porque la persona tiene que enfrentarse a aquello que había estado evitando. Las dudas internas que antes se lograban ignorar salen a la superficie. El miedo a la escasez puede destruir el deseo de abundancia, y las heridas emocionales del pasado pueden bloquear la posibilidad de la cercanía y la confianza. Y es precisamente esto con lo que ahora hay que lidiar directamente. Muchos llegan en este momento a una conclusión errónea. Si surgen obstáculos, significa que el objetivo es inalcanzable, pero en realidad ocurre lo contrario. Los obstáculos no cierran el camino, sino que lo despejan. Se trata de una prueba de preparación, no externa, sino interna. ¿Hasta qué punto está realmente preparada la persona para aceptar aquello a lo que aspira? ¿Está dispuesto a dejar atrás viejas actitudes que contradicen sus deseos? En esto se manifiesta la naturaleza especial de lo que está sucediendo. No ofrece resultados listos sin una transformación interna. Es imposible obtener lo deseado sin cambiar. Por eso, primero se produce un choque con aquello que exige un cambio, y solo después de eso se abre la posibilidad de avanzar. La dificultad radica en que este proceso puede ser engañoso. Da la sensación de que nada va bien, de que los esfuerzos son en vano. Surge la ilusión de que la dirección elegida era errónea, pero se trata solo de una distorsión temporal de la percepción. En realidad, se está produciendo un profundo reajuste, una armonización del estado interior con los objetivos externos. Y cuanto más se aferra la persona a los viejos miedos y dudas, más tensa se vuelve esta etapa. Pero tan pronto como surge la disposición a mirar la verdad a los ojos, a reconocer las propias limitaciones y a empezar a trabajar con ellas, la situación comienza a cambiar gradualmente. Lo que parecía un obstáculo se convierte en un punto de crecimiento. Este periodo parece exigir honestidad, no ante los demás, sino ante uno mismo. Pone al descubierto todo lo que se ocultaba tras las reacciones y creencias habituales. Y aunque esto puede no ser fácil, es precisamente aquí donde se revela el potencial para un cambio auténtico. En definitiva, lo que está sucediendo no va en contra de la persona. Su objetivo es llevarla a una mayor coherencia consigo misma. Sí, el camino puede pasar por dudas, pruebas y una pérdida temporal de equilibrio, pero detrás de todo ello hay un significado más profundo: liberarse de lo superfluo y crear espacio para lo nuevo.
Y si consideramos todo esto no como una cadena de acontecimientos fortuitos, sino como un proceso secuencial, queda claro, cada prueba encierra una oportunidad, la oportunidad de reconsiderar, de soltar, de fortalecerse y, en última instancia, de acercarse a aquella realidad que realmente se corresponde con el estado interior. Parecía como si todo a nuestro alrededor se derrumbara y perdiera sentido. Sin embargo, en realidad no se trataba de una destrucción, sino de la construcción profunda e inevitable de un nuevo orden. Aquellos que supieron ver en lo que estaba sucediendo no solo caos, sino también un desafío oculto, no se detuvieron, siguieron avanzando, sin comprender del todo a dónde les llevaba exactamente ese camino, y muy pronto les quedará claro por qué precisamente este periodo resultó tan tenso y contradictorio, porque tras la tormenta misma ya se está formando algo mucho más grande. No fue un castigo ni una casualidad, sino una especie de preparación, una prueba de resistencia interior, y aquellos que no sucumbieron a la ilusión del miedo y la confusión se encuentran en el umbral de la verdadera manifestación de los cambios. Desde hace mucho tiempo, Mercurio se ha considerado un mediador entre los mundos, un conductor de información y un símbolo del movimiento entre los niveles de la realidad, pero en los momentos de su retrogradación este flujo se distorsiona, como si la señal pasara a través de interferencias o incluso fuera interceptada por algo ajeno. Y esta vez todo coincidió con un fenómeno raro y poderoso, el eclipse lunar sangriento del 18 de marzo, que multiplicó el efecto, como si las fronteras entre lo visible y lo invisible se hubieran debilitado por un instante. Algunas personas ya han empezado a sentirlo en carne propia: extrañas coincidencias, sueños inusuales, repentinos destellos de recuerdos que parecían haber desaparecido hace tiempo, o bien una inexplicable sensación de la presencia de algo que antes no se percibía. Quizás alguien haya empezado a notar números, símbolos o signos que se repiten, o incluso a oír voces internas difíciles de explicar con la lógica. Y todo ello parece no ser casual, sino estar cargado de un significado oculto. En esos momentos surge la pregunta: ¿de dónde vienen estas señales y a quién pertenecen? Y es que entre estos mensajes puede haber tanto los que sirven de guía como los que tienen sus propios objetivos, que no siempre coinciden con los humanos. Lo más inquietante es darse cuenta de que alguien ya podría haber reaccionado a una de estas señales sin siquiera darse cuenta. Los viejos sistemas sobre los que se sostenía la realidad habitual comienzan a resquebrajarse y a debilitarse, y esto se percibe a un nivel profundo. Lo que antes parecía la norma, de repente provoca una protesta interna, y la paciencia hacia las reglas y expectativas establecidas desaparece rápidamente. Pero no se trata simplemente de irritación, es un signo de despertar interior, de un cambio que es imposible ignorar. Mercurio, en su papel de trickster, no creaba caos por el simple hecho de destruir, sino que desvelaba ilusiones, obligando a las personas a ver lo que antes permanecía oculto. Esto no ocurría de forma suave ni gradual, sino a través de la presión, las contradicciones y la sensación de un mundo al revés, en el que los puntos de referencia habituales ya no funcionan. Algunos siguen resistiéndose a estos cambios, aferrándose a viejas creencias y fingiendo que no pasa nada, pero otros sienten algo diferente en su interior. No ira, sino claridad. No rebelión por el simple hecho de destruir, sino un anhelo de verdad. Se trata de una revolución interior silenciosa pero poderosa, en la que la persona comprende que ya no puede seguir viviendo según los viejos guiones. Y en ese momento se hace evidente, no se trata de destruir todo lo que nos rodea, sino de salir de la ilusión y ver la realidad tal y como es. Quienes sienten este impulso interno, esta atracción eléctrica hacia el cambio, ya están listos para dar un paso adelante, aunque el camino aún no esté del todo claro. Si ha surgido inquietud en tu interior, si no te abandona la sensación de que todo está a punto de cambiar, significa que no es una casualidad, es una señal.
Porque lo que está sucediendo no puede reducirse únicamente a un fenómeno astrológico. Es una especie de iniciación, una transición a un nuevo nivel de percepción. Aquellos que durante mucho tiempo han sentido que se encontraban en el umbral de algo importante, como si se estuvieran preparando para un acontecimiento desconocido, ahora comienzan a comprender que ese momento está llegando. Tras el periodo retrógrado y el eclipse, el mundo ya no se percibe como antes. Surge una sensación de activación interna, como si se pusiera en marcha un proceso imposible de detener. No se trata de un estado pasajero, sino de una energía capaz de transformar a la persona desde dentro, de sembrar en ella una idea que ya no desaparecerá. Y cuando las estructuras externas empiecen a perder definitivamente su estabilidad, quienes hayan despertado no esperarán instrucciones, ya estarán actuando, porque son conscientes de que todo este tiempo han caminado precisamente hacia este momento.